buenas tardes. Hoy vamos a hablar del tema 17, los milagros de Jesús. Recuerden, antes de empezar el tema, hacer una oración. Podemos hacer la oración del Padre Nuestro. Como ustedes saben, Jesús inició su vida pública y realizó muchos milagros. Vamos a hablar de algunos de ellos. Bueno, este ya se los había mencionado la vez pasada. Lo leemos en Juan 9. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Imagínense, un ciego que no ve, pero escucha de Jesús y le grita que tenga compasión de él, y él se acerca y lo sana. Porque en aquel entonces se creía que si tenías una enfermedad se debía a un castigo de Dios, pero eso no es cierto. En una ocasión leemos en Lucas 17 que Jesús sana a 10 leprosos. La lepra era una enfermedad muy contagiosa y tenían que aislarse las personas fuera de la ciudad donde vivieran, lejos, apartados totalmente de la familia. En una ocasión escucharon que por ahí pasaba Jesús y se acercaron a pedirle que los sanara. Él realizó el milagro y conforme iban caminando a donde Jesús les pidió, se iban limpiando, quedaban tan limpios como la piel de un bebé, y solo de los 10, solo uno regresó a darle las gracias. Este milagro nos enseña que debemos de ser agradecidos con Dios. Por lo general le pedimos, pero no nos acordamos de dar gracias. También sanó a varios paralíticos y después de sanarlos les decía, tus pecados te son perdonados. En otra ocasión, él se encontraba en una casa y había mucha gente y querían acercar a un enfermo. Así es que hicieron un hueco por el techo para introducirlo. Jesús lo sanó. Igual le dijo, toma tu camilla y anda, tus pecados te son perdonados. En una ocasión iba con sus apóstoles y el mar se enfureció, había muchas olas, lluvias. Los apóstoles sintieron miedo y Jesús ordenó que se calmara la tempestad. Eso lo leemos en Mateo 8, del 23 al 27. En una ocasión, una mujer enferma, que ya tenía 12 años enferma, que ya había gastado todo su dinero en los mejores médicos, escuchó hablar de Jesús y ella pensó, con solo tocar el manto voy a quedar sana. Y así fue, como pudo, se acercó y tocó el manto. Jesús sintió que algo sucedió y les dijo, ¿quién me ha tocado? Los apóstoles le dijeron, hay tanta gente que viene contigo cerca que como que quién te ha tocado. Y ya la mujer le dijo que ella había sido y sintió el alivio. Inmediatamente ella se curó. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Este milagro nos enseña a tener fe, a creer en Él. Lo leemos en Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Esa mujer tenía ya 12 años enferma. Recordemos que nosotros, las personas, pedimos a Jesús que sane el cuerpo, pero Jesús además nos sana el alma. Por lo general, Él siempre decía, tus pecados han sido perdonados. Además de curar el cuerpo, también cura el alma. Acabamos de leer en el Evangelio del domingo pasado, en Juan 20, cuando Jesús hizo el milagro. Dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En el Evangelio según San Juan, dice que muchos milagros se realizaron. Imagínense cuántos milagros pudo haber hecho nuestro Señor Jesús en los 3 años que Él predicó la buena nueva.
Los que nos mencionan en la Biblia solo son milagros simbólicos, los más representativos. Pero luego decía, se pasaba la tarde curando, sanando a los enfermos. Hizo muchísimos milagros, pero él no vino a hacer milagros, sino a anunciar la buena nueva. Y esos milagros los realizaba para que todos creamos que Él es Hijo de Dios. Solo Él con ese poder puede hacer esto. Los milagros demuestran el poder de Dios en la tierra y su gran amor y misericordia por los hombres. Esta hojita yo se las voy a pasar para que ustedes ya nada más la terminen de iluminar y la peguen. Vamos a hablar del tema 18. El tema 18 sería: la Semana Santa inicia el Domingo de Ramos. La Semana Santa es una semana muy importante porque es la última semana en que estuvo nuestro Señor Jesús aquí físicamente entre nosotros, hace 2020 años. Él ya iba a empezar a terminar su misión y el Domingo de Ramos recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como habían escuchado de los milagros, principalmente cuando resucitó a su amigo Lázaro, muchos lo proclamaron rey, porque cuando él hacía los milagros, les decía a la gente que no lo dijeran, que no lo divulgaran, pero pues algunos no se podían quedar callados. Les decían que no manifestaran quién realizó el milagro. Así que él entra a Jerusalén y toda la gente lo recibe como rey. Él entra montado en un humilde burrito y la gente empieza a cortar palmas y a alabarlo. Se quitan sus mantos y lo ponen en el suelo porque iba a pasar su rey. Esto lo leemos en todos los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Le gritan, Hosana al Hijo de David, porque recuerdan que Dios le había prometido a David que de su descendencia nacería el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el Rey de Israel. Recordemos que Jesús viene a instaurar su reino que quiere de paz, de amor y de justicia. Este domingo es muy importante, el primer día de la Semana Santa, donde recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y la gente se imaginaba que Jesús ya se iba a dirigir ahí al palacio para ponerse como rey, pero no, él se dirigió hacia el templo de Jerusalén. Y ahí, en ninguna parte de la Biblia nos habla que Jesús se haya molestado, pero aquí sí, porque entró al templo y vio a muchos vendedores ahí haciendo negocio, y entonces él les volteó las mesas de sus negocios. Tenían ahí palomas para vender, muchas cosas, y se enojó Jesús mucho. Esto lo leemos en Mateo 9, porque cuando Jesús entró en el templo, echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas, y les dijo que está escrito, la casa de mi Padre es casa de oración, y ustedes la han convertido en otra cosa, en una cueva de ladrones, dice, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Se cumplió lo que estaba escrito por el profeta, el celo por tu casa me devora. Esto nos recuerda que cuando estemos en el templo, en la misa, no es para estar platicando, jugando, distrayéndonos, sino para estar muy atentos a la palabra de Dios y principalmente para estar en oración, en comunicación con Dios.
la parte de cuestionario vamos a escribir solo, creo que 3 palabras, a ver. La pregunta 31 vamos a poner, menciona un milagro que realizó Jesús, un milagro que les haya impactado. Ahí lo mencionan. ¿Cuándo inicia la Semana Santa? Vamos a poner cuándo inicia, el Domingo de Ramos. La pregunta 33. ¿Qué recordamos el Domingo de Ramos? ¿Qué recordamos? Recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, ¿han visto que el Padre entra en procesión con los acólitos y después entran los niños? Este día, todos los domingos, al iniciar la misa y entrar el sacerdote en procesión, recordamos el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén. Así nosotros en cada misa recordamos ese momento, cuando el sacerdote entra en procesión. Bueno, esta hojita del tema 18, también yo se las voy a pasar. Que tengan bonita tarde. Cuídense mucho. Jesús los bendiga.